Hola a todos y bienvenidos al canal Info Contacto Extraterrestre. Bien, en esta ocasión voy a traer hago un informe sobre Salvador Freixedo, ¿m? que es muy conocido por muchos de ustedes, ¿no? La gente que está en estos temas. Yo en realidad no lo conocía, si bien tengo una experiencia en lo que es el contactismo y en todo esto. No conocía a este señor, ¿no? A esta inminencia, ¿no? Del tema ufológico. Entonces, bueno, le traigo acá un informe para aquellas personas, ¿no? Para que puedan, bueno, saber un poco más de él, ¿no? Y cómo es su pensamiento y su experiencia. En este informe tengo algo de un blog, que tengo varias páginas ya de por sí, que ya tenía pensadas para hacer esto. Y acá tengo un blog que se llama La otra cara del pasado. Y y hablan de Salvador Freixedo. Acá dice en este blog, se los voy a leer para ustedes, dice lo siguiente. Me ha llegado la triste noticia del reciente fallecimiento de Salvador Freixedo, ex sacerdote jesuita, escritor e investigador independiente especializado en ufología. Para los seguidores de la historia alternativa, Freixedo fue todo un referente durante décadas porque desde su enfoque ufológico propuso un escenario de la historia humana dominado por unos seres superiores venidos de otros mundos que se hicieron pasar por dioses y controlaron a los humanos mediante varias estrategias, muy especialmente por las religiones. Y yo sin conocerlo, esto lo añado yo, ¿no? Sin conocerlo, se ajusta bastante a lo que fue mi experiencia y lo que ya me conocen, ¿no? Mi experiencia de contacto, que es bastante extensa, ¿no? Para las personas que no me conocen o que recién ven este video, mi nombre es Juan Carlos, Caferata, y soy de Uruguay, Montevideo. Pueden encontrar en la lista de reproducciones, ¿no? Las entrevistas, ¿no? Etcétera, ¿no? Los talleres y todo eso, ¿no? Pero en realidad mi divulgación viene de mucho antes, ¿no? O sea, yo comencé hace un año atrás, más de un año atrás con mi divulgación, y ahora con este fragmento que he leído se ajusta bastante a lo que es mi experiencia y lo que aprendí en todo esto. Que acá dice, ¿no? Propuso un escenario de la historia humana dominado por unos seres superiores, venidos de otros mundos, que se hicieron pasar por dioses, ¿no? Es un detalle importante, que también lo dije, me parece, en la última entrevista de Johanna, y en alguna tertulia que he participado. Por dioses, y controlaron a los humanos mediante varias estrategias, muy especialmente por las religiones. Bien, continúo la lectura. Para los que no conozcan para los que conozcan poco el trabajo y la trayectoria de Freixedo, me complace adjuntar un amplio extracto de una de las últimas entrevistas que concedió. Se trata de una entrevista a cargo de mi amigo y experto ufólogo David Álvarez, con algunas aportaciones mías, que fue publicada en la revista digital Dogma Cero en el año 2014. Tuve la oportunidad de conocer en persona a Freixedo hace unos pocos años y todavía seguía tan lúcido y combatiendo como siempre, aunque su discurso apenas había evolucionado ya en este siglo XXI. Sea como fuere, Salvador Freixedo marcó una época y mostró un camino a los investigadores que vinieron después. Además, obtuvo un gran reconocimiento nacional e internacional por su trabajo, con el que se puede estar de acuerdo o no, pero que nunca podremos tachar de incoherente u oportunista. Su legado merece ser tenido en cuenta y por ello le dedico este sencillo homenaje
Y acá dice, añade, descanse en paz, Don Salvador. Después yo les voy a compartir el enlace de este blog, ¿no? Acá pone en texto la entrevista, ¿no? A Salvador Freixedo. Nacido en Caraballino, Orense, en 1923, cursó estudios de humanidades, filosofía y teología en diversas universidades españolas, así como psicología en la Universidad de Los Ángeles y en la Universidad de Fordham, Nueva York. Fue sacerdote y miembro de la Compañía de Jesús, desde la que defendió postulados muy... ¿Cómo es esto? Jesús, desde la que defendió postulados muy críticos frente a la buena parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. En los años 50 y 60 escribió diversos libros de marcado carácter social que le acarrearon serios problemas. Incluso dice pena de cárcel incluida, ¿no? Con las autoridades de la época, ¿no? En la Cuba de Batista y en Venezuela. En 1968 publicó Mi Iglesia, ¿no? Mi Iglesia duerme, dice, ¿no? Libro que fue prohibido en España, así era el título del libro, ¿no? Mi Iglesia duerme, libro que fue prohibido en España, una obra demoledora en la que denunciaba la irracionalidad de algunos de los principios tenidos como dogmas por la Iglesia Católica, así como el escaso espíritu evangélico de parte de su jerarquía. Estamos hablando que este libro fue publicado en el año 1968, ¿no? Era un adelantado, ¿no?, de su época. A partir de 1970, y tras su desvinculación de la Compañía de Jesús, inició su trabajo en el campo de la parapsicología y el estudio de los no identificados, en el que desplegó una labor intensa y apasionada con libros considerados de referencia obligada para el estudio de estos temas, entre los que destacamos El diabólico inconsciente, del año 1973, Israel, Pueblo Contacto, en el año 1978, y después el otro libro, Defendámonos de los dioses, año 1984, ya ese libro ya es conocido, más famoso de él, La Granja Humana, en 1988 y recientemente reeditada, Los Contactados, año 1991, y Teognología, año 2012. En la palabra del desaparecido Gordon Crayston, antiguo redactor jefe de la tal vez mejor publicación y la más seria que ha existido en el estudio del fenómeno OVNI, la Flying Saucer Review, disculpen mi inglés, Salvador Freixedo dice, ¿no? Salvador Freixedo es un hombre de una profunda erudición y de una gran sabiduría que ha realizado un estudio a fondo del impacto que el fenómeno OVNI puede tener en el pensamiento religioso y en particular en el cristianismo. En este supremo nivel cósmico filosófico, yo creo que solo Aimé Michel se le puede paragonar por su punto de vista holístico, y creo que Salvador Freixedo debe ser considerado como una de las mentes más perspicaces dedicadas en la actualidad al estudio del fenómeno OVNI. Y acá viene la entrevista. Dogma Cero, ¿no?, pregunta. Una pregunta obligada, aunque pueda parecer ingenua. ¿Estamos solos en el universo?, le preguntan a Salvador Freixedo. Y él contesta, en absoluto, ¿no? La premisa cierta de la que hay que partir, y que hace años ya traté de explicar en uno de mis libros, La Granja Humana, es que en este planeta hay otros seres
normalmente invisibles, más inteligentes que nosotros, que son los que desde las sombras nos dominan sin que nos demos cuenta. Charles Ford, a principios del siglo pasado, lo resumió genialmente en 3 palabras. Dice "weare property", ¿eh? 3 palabras que en español se convierten en 2: somos propiedad. Quien no sepa que en este planeta, que consideramos tan nuestro, hay otras inteligencias extrahumanas que son las verdaderas dueñas de él, le diré que no va a creer nada de lo que digo, pero le diré que se ha dejado engañar por las afirmaciones de ciertos científicos, por las mentiras de la prensa y de las perversas autoridades de este mundo, y que ignora algo que es fundamental en la historia humana. Yo también estuve engañado durante casi 70 años. Pues DC, no, Dogma Cero, se abrevia, ¿no? DC, con sus iniciales, pregunta, ¿qué papel juega la religión en este planteamiento, ¿no? Y Frigedo contesta, ¿no? En lo único en lo que todas las religiones, en lo único que en lo que todas las religiones están de acuerdo es en creer que por encima de nosotros hay unos seres espirituales o inmateriales, pero reales, que se inmiscuyen en nuestras vidas, ayudándonos o castigándonos. Dependiendo de las religiones se les llama de muy diversos nombres: dioses, ángeles, demonios, espíritus, devas, iblis, ninfas, sílfides. La sociología ha tratado muy a la ligera el hecho religioso, y la megaciencia intenta explicar las religiones como fruto del miedo a la muerte, mal funcionamiento del cerebro o simplemente fabulaciones del mismo. Pero es un intento vano, porque en la actualidad, cuando las masas están sufriendo un rápido y destructivo proceso de despiritualización y perdiendo la fe en las creencias de nuestros antepasados, en nuestros cielos aparecen unos seres que a primera vista parecen ser los visitantes de otros planetas, pero que cuando se les conoce a fondo se comportan igual que los espíritus en los que creían las gentes del pasado, y como el dios o los dioses en los que creen las religiones del presente. Le preguntan a Frigedo, ¿por qué no se presentan abiertamente? Le hacen una pregunta que se hacen a todos, ¿no? Frigedo dice, la razón por la que no se presentan, ¿no?, abiertamente, es que prefieren que sigamos creyendo que nosotros somos los dueños de este planeta y que actuamos con entera libertad. De esta manera no nos revelaremos y podrán seguir aprovechándose de nosotros. Sin embargo, ellos son y han sido siempre los auténticos señores de nuestro planeta, y las diferentes razas humanas no somos más que una especie de animales de granja, dice, ¿no? Nos usan de manera muy diferentes, lo mismo que los humanos usamos a otros animales de manera muy diferentes, y sin que caigamos en cuenta de ello. Después dice, le preguntan a Frigedo, ¿qué opinión le merece la teoría del antiguo astronauta? Frigedo contesta, la teoría de los antiguos astronautas, defendida por Colosimo, por Jarouch, y sobre todo inicialmente por Taylor Hansen y últimamente por von Daniken, sostienen que a lo largo de muchos milenios seres de otros astros visitaron nuestro planeta. De esto hoy ya no podemos tener duda, a juzgar por las muchas muestras que ellos dejaron de su estancia y que se pueden encontrar a todo lo ancho del planeta, como por ejemplo en las pirámides, de las que hay ejemplares no solo en los 5 continentes, sino incluso
sumergidas bajo el mar. Además poseemos restos muy claros de otras razas aparentemente humanas, muy diferentes a la raza humana actual, algunas de ellas de una enorme estatura. Le vuelven a preguntar, ¿no? ¿Cree que hubo un remoto pasado, una intervención genética sobre ciertos homínidos para crear los humanos modernos, para crear a los humanos modernos, según defienden autores como Van Daniken o Sitchin, ¿no? Sitchin también es conocido, ¿no? Freyedo dice lo siguiente: parece indudable que en la antigüedad hubo intervenciones de extraterrestres para crear las diferentes razas humanas que en la actualidad existen. A pesar de que algunos explican estas intervenciones con todo lujo de detalles, no podemos estar seguros de cómo ni en qué fechas fueron hechas en concreto esas intervenciones. Algunas pueden haber sucedido hace millones de años. En la actualidad, según nos dicen no pocos contactados, algunas de las razas que nos visitan parece que están repitiendo la tarea de lograr híbridos de su raza con la nuestra, ¿no? A juzgar por lo que ellos han visto en las ciudades subterráneas donde han sido llevados. Estas inteligencias suprahumanas son las que han creado las diferentes razas humanas a lo largo de los milenios a partir de algunos simios. A juzgar, dice, por los abundantes restos fósiles en nuestro planeta, han vivido diversas razas humanas muy diferentes. Algunas de ellas gigantes, otras minúsculas, como el ejemplar que posee en Barcelona el gran investigador OVNI Ramón Navia Osorio, que han existido y se han extinguido a lo largo de millones de años, contrariamente a lo que afirman arqueólogos y paleontólogos. Después le preguntan, ¿cree que las religiones, o por lo menos las grandes religiones, han sido instrumentos de manipulación mental para convertir la espiritualidad en un sistema de creencias opresivo basado en el pecado y la necesidad de redención? Dice Freyedo: mi opinión personal, que reflejo en mi libro Teovniología, es que las religiones fueron creadas inicialmente por seres extraordinarios enviados por el Creador para ayudar a los humanos a liberarse de las fuerzas malignas que dominan el mundo. Pero esas mismas fuerzas malignas intervinieron enseguida para utilizar las religiones como un instrumento de confusión y de división entre las diferentes razas y culturas. Por lo tanto, todas las religiones tienen elementos positivos que ayudan a los seres humanos a evolucionar espiritualmente, y al mismo tiempo tienen aspectos negativos que impiden esta evolución. La siguiente pregunta dice: ¿identifica usted a los dioses y demonios, ángeles caídos de la Biblia, con los seres extraterrestres que controlan y manipulan a la humanidad, según afirman algunos teóricos de la conspiración? Freyedo contesta: efectivamente, yo creo que lo que el cristianismo llama Satanás, y del que piensa que es un ser real, idea que comparto, y que otras religiones llaman espíritu maligno, son unas pocas razas extraterrestres multidimensionales que interactúan con nosotros y que nos dominan, impidiendo nuestra evolución y haciendo que luchemos entre nosotros y contra nosotros mismos. Pregunta de nuevo: de sus palabras se desprende la íntima relación entre las religiones y el fenómeno ovni. Freyedo dice: la relación de las religiones con los ovnis es mucho mayor de lo que creen los autodenominados ufólogos, ¿no? En realidad, el fenómeno ovni, considerado en su totalidad, es la explicación que más nos acerca al verdadero origen de todas las religiones actuales, y viceversa. Las religiones, más bien el fenómeno,
religioso considero globalmente son lo que mejor explica la presencia de estos misteriosos visitantes a los que inocentemente llamamos objetos volantes no identificados. Y entre los dos podrán decirnos por qué hay tanto dolor y tanta injusticia en el mundo y por qué el ser humano tiene tanta inclinación a la maldad. Se puede decir que las creencias del cristianismo en cuanto a la existencia, a la esencia y a la presencia de Satanás en este mundo coinciden totalmente con lo que la omnilogía sabe, no por creencias ni por suposiciones o conjeturas ni por dogmas preestablecidos, sino por repetidas experiencias de cientos de miles de hombres y mujeres en todo el mundo, entre los que me cuento, por más que la megaciencia pretende ignorarlos y por más que las grandes autoridades lo nieguen. Siguiente pregunta. ¿Piensa usted que toda la historia de la humanidad ha sido dirigida y controlada por estos dioses y que, por tanto, el hombre no ha gozado nunca de libertad real? Frigedo contesta: creo que toda la historia de la humanidad ha sido dirigida y controlada por estos seres malignos. Y por eso es tan espantosa e inexplicable en un ser racional que, por otro lado, ha sido capaz de grandes obras tanto materiales como espirituales. El origen de tantos males en el mundo se debe a la constante influencia de estos seres. Teóricamente tenemos libertad, pero esta está muy condicionada por la intromisión de estos seres malignos. Para dirigir la marcha de la historia se han valido siempre de las mentes de las grandes autoridades, a las que han tenido completamente dominadas sin que ellas se den cuenta. Después DC le dice, algunos autores como John L. Ash consideran que los seres manipuladores de otras dimensiones se pueden equiparar a los arcontes citados en los textos gnósticos. ¿Está de acuerdo con esta visión? Frigeo dice, los arcontes de los gnósticos son los mismos seres indeterminados, aunque reales, de los que nos hablan todas las culturas y religiones. Digo indeterminados porque de ninguna manera son todos iguales, sino que tienen orígenes muy diversos, dado que en el universo hay una infinidad de seres diferentes, dotados de formas e inteligencias diversas. DC le dice, ¿no? Le pregunta, según la información extraída de los casos de abducción, parece existir por parte de esos seres de otros mundos una fijación por las cuestiones sexuales o genéticas, o más específicamente por la hibridación. Desde ese punto de vista, ¿qué sentido tendrían tales experiencias? Frigedo contesta, el interés de los seres extrahumanos por todo lo relacionado con la reproducción de las especies y a nivel humano con el sexo es algo en lo que coinciden tanto las numerosas experiencias de los contactados como la que en el cristianismo conocemos por el Génesis. Los Elohim se encapricharon con las hijas de los hombres, se mezclaron con ellas, procreando seres extraños, y por ello fueron castigados. Por otro lado, conozco personas, hombres, mujeres, que han sido llevados a las profundidades, a los profundos túneles donde viven muchos de estos seres, y allí han visto largas filas de pequeñas cunas donde crían a sus descendientes, ¿no? Krista Tilton, una muy famosa contactada norteamericana, me contó muy pormenorizadamente cómo vio en los túneles a los que fue llevada muchas veces muy largas filas de cunitas. Y no es el único contactado que me ha hablado de este tema. Algunos tratan desesperadamente de conseguir híbridos con los humanos, aunque tienen grandes dificultades en lograrlo. Otros contactados, en cambio, han visto híbridos procedentes de semen u óvulos
que anteriormente les habían extraído a ellos. El deseo de algunas de estas razas parece que se debe a que algunas de ellas están desapareciendo porque han perdido la capacidad de reproducirse debido a guerras entre los habitantes de diversos astros. ¿Hasta qué punto todas estas noticias son exactas? Exactas es un misterio, dice, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que provienen de muchas fuentes distintas, muchas de las cuales son muy de fiar. Lo que no sabemos es si les han dicho la verdad o han tratado de engañarlos, como ha sucedido en muchas ocasiones. Después pregunta, ¿cómo ve el panorama actual de la investigación OVNI? Dice Freixedo, hay omnígolos que todavía siguen investigando casos con finalidad de convencer a la gente y a las autoridades científicas de que los ovnis son una realidad. Ese fue un primer paso en la omnilogía y su resultado después de más de 60 años de investigación es la certeza de que en este planeta hay otros seres inteligentes que no son humanos. Pero ese paso ya ha quedado atrás. Es muy triste que en congresos importantes, famosos ufólogos, entre comillas, sigan todavía insistiendo en la presentación de casos y en el interés por convencer a las autoridades civiles y científicas, cuando la verdad es que ninguna de las dos quiere prestarles oídos. Es igualmente triste ver cómo investigadores serios se han dejado acomplejar por las afirmaciones de los científicos de que no hay pruebas de la realidad del fenómeno y lo repiten muy convencidos cuando la realidad es que hay más pruebas de la presencia de los ovnis entre nosotros que de muchos postulados de la ciencia oficial. Dice, ¿no? El nivel en el que actualmente se encuentra la omniología avanzada es el de averiguar cuáles son las intenciones de esos seres, vengan o no vengan en ovnis, y ver qué es lo que de una manera muy disimulada están haciendo en nuestro planeta. Hoy, una de las principales tareas de la omnilogía debería consistir en tratar de averiguar hasta qué punto los secretos dirigentes del planeta están en conveniencia con estas inteligencias extrahumanas y cuáles son sus propósitos finales. Si los omnílogos quieren estar en la vanguardia de la investigación de tan misterioso, profundo y trascendental fenómeno, sin dejar de estar atentos a la casuística puntual pero secundaria. Deberían fijarse más en el creciente estado caótico, en el fondo antihumano y suicida, en que rápidamente está cayendo la humanidad, que es producto de la agenda y de las inteligentísimas estrategias de estos seres malignos, llamados Nefilim, según el Génesis, Satanás, o demonios, según el cristianismo. Demiurgos, según los gnósticos, Jinas o Eblis, según el Islam, o malos espíritus en todas las religiones sin excepción. El origen de todos estos malos espíritus es un tema fascinante que requiere ser tratado con detenimiento y que nos llevará hasta los límites de lo creíble y aceptable. Después le comparto esta fuente, este blog. Después tengo esta página que es Paradigma, Nuevo Camino, que dice Salvador Freixedo, el ex teólogo que no ha sido perdonado por el Papa Francisco. Esto fue publicado el 22 de enero, ¿no? Dice Pachuca, el 22 de enero. Acá dice, ¿no? Crítico del cristianismo y en especial el catolicismo, el erudito español Salvador Freixedo
Sí, quien a sus 96 años sigue distanciado con Roma tras ser excomulgado ad divinis desde la década de los 60 por señalar los excesos y fallas del credo que profesó desde la orden de los jesuitas. Mientras el Papa Francisco se ha reconciliado con la mayoría de grandes pensadores que abandonaron ese credo, como Han Kun, al pasar a ser ahora hasta asesores del pontífice, Fray Isidro sigue en el ostracismo acusado de innumerables herejías. Al abandonar la causa jesuita en el año 1969, tras ser expulsado, se entregó a compiliar información de fuentes primarias para demostrar que Roma ha estado alejada de las causas desde sus inicios y que lo que se conoce como cristianismo ha sido simplemente una creencia mitológica. La inmoralidad del papado, sus vicios, negocios y demás perversiones de las escrituras, las sanguinarias aventuras de las cruzadas y la Inquisición han sido documentadas por él en libros como El cristianismo, Un mito más y Mi iglesia duerme. Sus críticas a la Biblia, por sus personajes como el mismo Dios, al que describe como un contradictorio, celoso, iracundo y vengativo, así como a otros como Moisés, Abraham y los propios profetas, le valieron hasta pisar la cárcel en varias ocasiones. El clero se valió del dicho de Fray Lledó de que Jesucristo es simplemente un personaje mitológico, con defectos y virtudes, como los demás dioses, para ser marginado de las filas del catolicismo de por vida. Entregado a la investigación fuera de los conventos, Fray Lledó se convirtió en un referente del ateísmo. Ha sido invitado por decenas de universidades por todo el globo para conocer su pensamiento y aún a su edad se encuentra activo escribiendo y publicando libros como el último del 2015 titulado Iglesia Despierta. Ha sido invitado por decenas de universidades, ha sido hasta repudiado por el protestantismo por señalar las cacerías humanas que organizaron Calvino, Lutero y sus seguidores en contra de los infieles, que eran igual o más sádicos que los cristianos. Sus detractores en ambos bandos se han sumado por cientos. Sin embargo, Fray Lledó es toda una institución que ha enseñado a generaciones enteras a replantear el tema de la fe, los dioses y el mismo ministerio al cual renunció por el alejamiento total a la humanidad en detrimento de una deidad. Posteriormente escribió también sobre temas como los ovnis, fenómenos paranormales, publicando una veintena de libros. A ver si tenemos algo más. Hay otra entrevista, no sé si creo que no sea la misma. A ver, la entrevista. Esta es otra entrevista que a ver si te puedo leer, ¿no? Que esto está en la página web Espacio Misterio. Entrevista con Salvador Fray Lledó. En cuanto una oveja, dice acá, ¿no? Se separa, dice la portada, ¿no? En cuanto una oveja se separa un poco de la manada, el pastor le echa a los perros para hacerla volver al redil. Con el ser humano pasa lo mismo. Somos una granja propiedad de seres superiores a los que servimos. Así piensa Salvador Fray Lledó
ex sacerdote jesuita, escritor y uno de los más importantes estudiosos del fenómeno ovni de la historia. Acá dice que a 92 años y una extraordinaria lucidez, en esta entrevista nos ofrece su punto de vista, fruto de décadas de investigación y experiencia sobre asuntos como la relación entre el fenómeno ufológico y la religión, la existencia de un más allá o los objetivos de las entidades sobrehumanas que llevarían milenios manipulando la humanidad. Esto es por Magdalena Del Amo. Esta entrevista fue en el año 27 de agosto de 2015. Se define a sí mismo como un ser honrado, libre y sin dogmas. Y utiliza el bien más preciado dado por Dios a los humanos, su inteligencia. Durante 30 años perteneció a la orden de los jesuitas, pero la publicación en 1968 de su libro Mi Iglesia Duerme, en el que hacía pública su discrepancia con algunos dogmas y defendía que la institución no podía instalarse en el pasado, le granjeó una suspensión a divinis y su salida definitiva de la compañía de Jesús. Fue entonces ya libre de ataduras cuando empezó a viajar por el mundo y a investigar todo aquello que le había sido vedado. Su sed de conocimiento le hizo ahondar en asuntos como las religiones comparadas, el fenómeno ovni, el espiritismo, los curanderos, la parapsicología, la radiónica y cualquier tema que irradiara un resplandor de nuevos amaneceres. Sus conclusiones sobre las disciplinas citadas y su valentía al exponerlas le han garantizado un lugar al lado de los pioneros de materias tan interesantes como escurridizas. Magdalena Del Amo ha dedicado a usted parte de su vida a estudiar el asunto ovni y otros temas marginales para la ciencia oficial, como los curanderos o la parapsicología. ¿Es por ir contracorriente? ¿Es por ir contracorriente? Le preguntan a Freyedo. Se inició la entrevista. Freyedo dice, no es por eso, pero la verdad es que siempre me ha importado muy poco lo que otros piensan de mí. Estos fenómenos extraños me interesan porque son como ventanas hacia otros mundos desconocidos que están más allá de lo que perciben nuestros sentidos y nuestra inteligencia. Y confieso, siempre he sentido una enorme curiosidad por asomarme a esas ventanas. Y Magdalena Del Amo pregunta, yo voy a poner la inicial MA, ¿no? ¿Cuál es para usted el caso ovni más importante, aquel que no le ofrezca ninguna duda, ¿no? Freyedo dice, alguno de los que yo he visto o mi entorno cercano, no necesito recurrir a lo que cuenta algún piloto científico. Tras haber observado durante más de 20 minutos como un platillo volante se balanceaba a baja altura y luego salía disparado a toda velocidad, o después de presenciar a plena luz del día desde un coche en el que viajábamos varias personas como un ovni se desplazaba casi tocando el suelo, en paralelo a nuestro automóvil, ¿qué me van a contar los científicos? O el caso de mi hermana, que circulaba en coche con su marido por una zona despoblada de Pontevedra, el Alto del Paraño, el Alto del Paraño, y vieron una nave muy parecida a las fotografías por el contactado suizo Billy Meyer, que presentaba 2 hileras de ventanas. Les entró un pánico terrible, dice, ¿no? Y ya ves, años después, a su hijo, el coronel Ángel Bastida Freyedo, el ejército español le encomendó la misión de encargarse del proceso de descalificación ovni y el pobre tuvo que hacer el paripé y seguir las órdenes de otros. Pero por eso no quise saber nada sobre este asunto, ni le pregunté jamás, a pesar de ser mi sobrino,
Y bueno, después es pregunta Magdalena, pregunta a Freyedo. ¿Esos seres que nos visitan son extraterrestres o provienen de otras dimensiones? Freyedo dice, yo siempre suelo escribir extraterrestres, entre comillas, porque de una manera general pueden ser las dos cosas, aunque como la variedad es tal, el adjetivo puede aplicarse con más propiedad a unos que a otros. Lo de extraterrestres es fácilmente inteligible, lo que ya no se comprende tan bien es lo de la ultradimensionalidad, porque no tenemos ni idea de qué es eso. Cuando están entre nosotros se atienen bastante a nuestras tres dimensiones, pero parece que conservan su naturaleza ultradimensional, pues pueden hacerse invisibles, ingrávidos, penetrar, ¿no?, la materia sin chocar contra la misma y no están tan prisioneros del tiempo y el espacio como nosotros. Curiosamente, cuando una persona está en compañía de un ser extrahumano, es decir, dentro de su campo magnético, es frecuente que adquiera momentáneamente algunas de estas capacidades ultradimensionales y se vuelva invisible o tenga la facultad de atravesar paredes. Magdalena pregunta, ¿cree que están infiltrados en nuestra sociedad? Freyedo dice, totalmente, pero no tanto de una manera física, directa, inmediata y visible, sino a través de las ideas que nos han ido inculcando a través de filosofías y religiones, mediante las cuales los humanos, creyendo que somos libres, hacemos lo que ellos quieren, convirtiéndonos en esclavos. Pero también algunos están entre nosotros de una manera física. O sea, yo sin conocer a Freyedo, porque yo no lo conocía, pero coincide básicamente en un 100% con mi experiencia, con las cosas que he contado, de mi experiencia física, ¿no?, que digo siempre, ¿no? Coincide totalmente con lo que dice Freyedo. Quizás hay algunos matices muy pequeños que no coinciden, pero básicamente todo lo que dice que Freyedo coincide conmigo, ¿no? En la enorme coincidencia, ¿no? Incluso añade acá, pero también, porque también estoy de acuerdo con el tema estoy de acuerdo con esto, ¿no? La física inmediatamente, sino a través de las ideas que nos han ido inculcando a través de filosofías, religiones también, mediante las cuales los humanos, creyendo que somos libres, hacemos lo que ellos quieren, convirtiéndonos en esclavos. Es verdad eso y también es verdad esto, pero también algunos están entre nosotros de manera física y es cosa que yo había dicho, incluso en la tertulia que tuve también, en la última tertulia, también lo dije. Yo he conocido a personas extrañas que dudo que fuesen auténticos humanos, dice él, ¿no? Y he sido amigo de una mujer que estuvo casada con un extraterrestre, tal como narro en mi libro La Granja Humana. Dice, ¿no? Era un hombre muy raro, medio anfibio, en días de gran temporal, con bandera roja, ¿no? Cuando ponen la bandera roja, acá en Uruguay es lo mismo. Se internaba en el mar y volvía después de horas. Decía que nuestra atmósfera lo agobiaba. Tenía un frasquito que contenía algo brillante que él ingería cuando se encontraba mal, pero le había prohibido a ella que lo tocase. Lo guardaba en el cuarto de baño y un día la mujer cayó en la tentación de cogerlo, pero entonces escuchó la voz enérgica de él. Deja eso, le dice, ¿no? Él había captado su intención desde otra habitación a causa de esta y otras muchas experiencias que vivió, llegó a sentir miedo. Cuando el hombre se murió, creció repentinamente más de 20 centímetros. Cuando el hombre se murió, creció repentinamente más de 20 centímetros. Los médicos estaban muy intrigados porque, según la autopsia, no tenía pulmones. Hicieron una autopsia al tipo no tenía pulmones. Aparte de este contacto particular entre ciertos extraterrestres y algunos humanos, también está la presencia física de razas de seres extrahumanos, de diversos orígenes que conviven con nosotros. Algunos de ellos
en profundidad en profundas ciudades subterráneas construidas hace milenios. Esa fue la entrevista. Después en YouTube ahí voy a poner un enlace de un video que está muy bueno para que ustedes lo vean, que lo pueden buscar, ¿no? En YouTube. Yo voy a poner el enlace debajo del blog aquel que había dicho y este video que tengo acá. Somos una granja humana, ¿no? Se llama el video. Salvador Frilledo, y entre paréntesis dice Magic 2015. Después no sé si son muy largos estos videos. Estos no son videos, estos son audio de Inbox. Es una conferencia. Esto es del año 1992. Dura bastante. Dura unos... A ver si esto comienza. Quizá lo comparte después en el video porque hay bastante material sobre él. Ustedes pueden buscar, tienen bastante material, ¿no? Yo quería ponerles algo que esté interesante. Acá es planetas enteros y han causado la degeneración acá de está, sus razas, está el video. llevando a algunos al borde de la extinción. Según ciertos contactados, algunas de estas razas están refugiadas en nuestro planeta porque el suyo se hizo invivible como resultado de estas guerras y ahora tratan desesperadamente de ayudarse de nuestro ADN para regenerar el suyo, gravemente dañado por estas contiendas. En nuestro planeta ha habido alguna pequeña batalla contra ciertos extraterrestres refugiados aquí, y en alguna de esas batallas hubo más de 40 muertos de las fuerzas militares terrícolas. Créeme, hoy sabemos muchas cosas, mucho más de lo que sabíamos. Esto es el video. En esto. Lo que pasa es que muchas de estas cosas ahora por internet empiezan a saberse algunos, pero hasta ahora todos los libros no se traducían. Esto es el video de... Está muy bueno, ¿no? YouTube. Después hay un libro acá que es porque algunos libros se pueden bajar, ¿no? Del Salvador Frilledo, que es La amenaza extraterrestre. Vamos a leer un poco la descripción de este libro. Dice: Frilledo se aventura mucho más lejos, planteando que de dichos seres, a los que llaman EBES, entidades biológicas extraterrestres, de acuerdo con una denominación dada por investigadores de Estados Unidos, han establecido bases en la Luna y en Marte, llevándose humanos como esclavos o como cobayas, y también acarreando otros tantos a sus propios planetas para los mismos fines, ¿no? Está el libro. Un libro que no está completo, ¿está? Este libro, les puedo leer, ¿no? Está la introducción. Acá dice él, ¿no? Este libro dice, escrito por él, ¿no? Este libro es un grito de protesta, dice, ¿no? Contra los grandes políticos farsantes del mundo entero, que cínicamente han engañado a sus pueblos, ocultándoles a la vista de seres de otros mundos, contra la microcefalía y la paranoia
belicista de los pentágonos, de todos los países, verdaderos enemigos de la humanidad, contra la estupidez o la traición de la ciencia oficial que ha sido engañada o se ha puesto incondicionalmente al servicio del encubrimiento de los políticos o de la violencia de los militares. Y contra los Illuminati, dice, de todos los tipos que de las sombras mueven los hilos que rápidamente están convirtiendo en un infierno a este desventurado planeta nuestro. Pues sí, paradójicamente este libro no es derrotista. El autor cree firmemente que a pesar de los grandes males, y como le decía, paradójicamente este libro no es derrotista, dice, ¿no? El autor cree firmemente que a pesar de los grandes males que en él se denuncian, todavía hay esperanzas para la humanidad, pero solo si despierta del sueño en que la tienen sumida los que mal gobiernan el mundo. Acá le dedica al libro. Ya no me deja leer la introducción. Bien. Yo he encontrado un soneto de Salvador Freixedo, si lo puedo encontrar. Antes que termine este video. Este no era. A ver. No encontré lo que buscaba, pero bueno. Lo importante es que ya saben lo que no conocían. Lo importante es que para los que no conocían a Salvador Freixedo, bueno, ahora ya saben, saben quién es. Y los que lo conocían, bueno, tomen esto como un breve homenaje. Y bueno, me quedo contento también porque además esto también confirma mi experiencia de contacto sumado a todo lo que ha aportado en este poco tiempo en sí, ¿no? En lo que es mi divulgación por este canal, ¿no? Más allá de no tener los medios para edición de mis videos y eso, bueno, acá la idea es... Acá mi idea es, bueno, tratar de aportar y, ¿no? Con estos medios, si bien no tengo quizás digamos, todo como tienen otros, quizás para editar sus videos y demás, hago lo posible de brindar un material, ¿no? Buscando ser lo más coherente conmigo mismo y con ustedes, ¿no? En este sentido. Algo más que quiero añadir antes de despedirme hoy, algo que yo escribí, ¿bien? Es lo siguiente, ¿no? Más aparte de lo que vengo hablando, y digo, estoy muy de acuerdo con las entrevistas que me han realizado. A lo mejor, por algunas de las políticas de cada canal, parece que no puedo contar ampliamente cómo fue mi historia. Y lo peor de esto es justamente que parece que es parte negativa, esa parte negativa es algo más del montón, incluso puede ser faliciosa, y por ahí, por la mala costumbre de entrevistar a algunos tipos que se inventan cosas, le sacan valor a tipos que sí han vivido una experiencia intensa y auténtica.
Una experiencia donde fatalmente hubieron víctimas, no mentales, sino víctimas reales. No quiero conjeturar que esas entrevistas sean personas insensibles. No quiero conjeturar que esas entrevistas sean personas insensibles, pero no hay mejor lugar por ahora que en la propia casa de uno, o sea, mi canal, ¿no? Donde procuro a mi ritmo y manera en dar una información no solo de las canalizaciones o contacto físico, sino que también de toda mi experiencia sin dejar de lado, sin dejar de darle valor a una sola cosa, porque entiendo y comprendo esto con la seriedad que corresponde. Lo políticamente correcto o la elección que hace alguno para